Continúa el día y ahora, amigos, nos vamos a la casa del doctor Guillermo Moreno García, presidente y candidato presidencial del partido Alianza País, quien amablemente nos recibe y los recibe a ustedes también. Muy buenos días, doctor Guillermo Moreno. Muy buenos días, Uch. Me siento muy complacido de recibirlos a ustedes aquí en mi casa. Bueno, se Y agradece. es un placer compartido por mí y por Aura. Pero claro que sí. Un abrazo a la doctora Aura Celeste Fernández de García. De Moreno. Allí, de Moreno García. Yo no sé por qué el García se corrió a donde no le tocaba, ¿verdad? Sí. Y Eh, Amelia. Un abrazo también, ayer, Amelia. Buenos sí, días. ayer participaste. La Junta Central Electoral convocó a los presidentes de los partidos. Faltaron varios. Faltaron los presidentes del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, pero el presidente de Alianza País estuvo allí. Y yo quisiera que, antes de entrar en detalle, tú nos des tu resumen de lo más importante que allí se trató. Bueno, lo primero es que, como bien señalas, era una invitación para los presidentes de los partidos. No estuvimos todos los presidentes, sino que algunos alegando razones objetivas de salud. La agenda de la reunión, como se hizo público, incluía 3 puntos. El primer punto se refería a todo lo relativo a las medidas sanitarias, al protocolo que había de seguirse para las elecciones del 5 de julio. Y en segundo lugar, el tema del voto en el exterior. Y en tercer lugar, lo relativo a la tecnología que se iba a utilizar, o más bien los procedimientos que se iban a utilizar en las votaciones del 5 de julio. En relación a lo primero, es decir, digamos, al primer aspecto, lo primero que debo resaltar es que hay, tanto en declaración del propio presidente de la Junta Central Electoral, como de la mayoría de los que participamos, y específicamente nosotros, en ratificar la necesidad de hacer todo lo humanamente posible para que las elecciones del 5 de julio se lleven a efecto. Que para nosotros no es una alternativa real la posposición de esas elecciones, y que bajo ninguna circunstancia podemos anidar ni alimentar la posibilidad de que el 16 de agosto no hayan nuevas autoridades electas, tanto en el Congreso como en la Presidencia de la República, por todas las consecuencias políticas y además el vacío de poder que implicaría, que se daría precisamente en medio de esa crisis política, se estaría dando en medio de una crisis sanitaria, de una crisis económica y social sin precedentes, que por tanto nosotros estamos abocados a garantizar que esas elecciones se celebren el 5 de julio. Y eso implica, en primer lugar, hacer montar todo un protocolo, suponiendo que la tendencia de la pandemia debe ser a ir reduciendo sus efectos, el contagio y los fallecimientos, pero montar un protocolo que tenga en el centro dar confianza y garantía a la población de que se puede ir a votar sin el temor y el riesgo del contagio. Y eso entonces implica que se trata de no solamente establecer ese protocolo, las medidas del lugar, las medidas de distanciamiento físico en las filas, las medidas de que la Junta provea de mascarilla a todo el que no tuviera y que fuera a votar, las medidas de que haya
gel con alcohol en las mesas para disponer, para poder lavarse las manos antes y después, y que además de eso, otra de las cuestiones es que se pueda segregar. La mayoría de los que opinamos fuimos partidarios de que se produzca una segregación por sexo, es decir, por la mañana pueden votar los hombres y en la tarde las mujeres. Y eso permite entonces que no haya la aglomeración que podría haber si todos concurrimos al mismo tiempo. Y la ampliación del horario. También fue algo, digamos, bastante consensuado, que las elecciones comiencen, sean de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde. Algo que se insistió y que insistimos de manera particular es en iniciar una campaña de educación, de divulgación ante la población, ahora ya, no una semana, ni 15 días, ni 21 días antes, sino que en estos 2 meses hay que montar esa campaña de divulgación y de educación a la ciudadanía, mostrando todas las medidas que van a garantizar que no haya contagio. Y particularmente insistimos en la necesidad de que esa campaña pudiera ser encabezada por profesionales médicos que le expliquen a la población que efectivamente con esas medidas que se están proponiendo de distanciamiento físico, del uso de las mascarillas, de resguardarse el contagio en las manos, de evitar que en los centros de votación haya personas extrañas que no sean los votantes, nada de esto de activistas ni de gente con unos de los partidos haciendo campaña y mucho menos comprando votos, sino que precisamente la policía militar garantice que durante todo ese proceso en las filas solo estén los que estén votando e inmediatamente voten, se retiren del lugar para descongestionar esos centros de votación. Y que entonces esa campaña hecha por profesionales de la medicina sea en los que planteen a la ciudadanía y le den esa garantía y esa confianza. El otro punto es el del voto en el exterior. Ese fue un aspecto también discutido en la reunión de ayer. Y en el voto en el exterior, nosotros somos partidarios, y así lo hicimos saber, que la Junta debe ya, ahora, proclamar por resolución las elecciones en el voto en el exterior para el 5 de julio, porque hay que garantizarle el voto a los dominicanos en el exterior, sus derechos constitucionales, y no puede esperarse más. Ahora, ese voto o esa proclama o esa resolución que incluya el voto para el 5 de julio tiene que sí estar condicionada a que en los territorios donde se va a ejercer el voto efectivamente se levante la veda. Y por eso el gobierno y la propia Junta Central Electoral planteamos, es necesario que encamine esfuerzos para persuadir a esas autoridades, inmediatamente vayan variando las condiciones para que se permita, sea posible ejercer el ejercicio del voto. Porque para nosotros es implanteable que sea excluido los dominicanos del exterior del voto. Los dominicanos en el exterior representan más de 500,000 de inscritos en el padrón, en las 3 circunscripciones. Y por tanto, es necesario contar con ese voto porque es un voto que será decisivo, posiblemente en las elecciones. El otro punto fue el uso de la tecnología. Hubo también consenso de parte de la mayoría de todos los que intervinimos en el sentido de que se replique la tecnología utilizada en las elecciones del 15 de marzo. El propio presidente del órgano electoral, el doctor Castaño, señaló que en el uso de los escáneres hubo un resultado positivo de un 94%. Nosotros planteamos la necesidad de determinar en qué falló ese 6% que falló, para que con tiempo
se tomen las medidas, se hagan las auditorías y se evite no solamente que se repita el fallo de ese 6%, sino también que se tomen las medidas para que ese fallo no se pudiera aumentar de un 6 a un 10, a un 15, a un 20, etc. Pero que estábamos en el tiempo de identificar con claridad qué fue lo que hizo que se produjeran esos fallos que él mismo señalaba. Básicamente, ese fue todo el contenido del encuentro, que duró, como ustedes saben, casi más de 6 horas. Como 6 horas. Guillermo, por lo que vemos, se plantearon múltiples propuestas y alternativas que apuntan hacia las ideas que usted nos acaba de resumir. Para hoy está prevista una reunión con los delegados técnicos de los partidos. Vimos ya que Mario Núñez, el presidente o el director general de elecciones, habló de un posible calendario incluso para empezar la impresión de boletas, etcétera, con miras a que estemos listos en julio. Yo quiero saber, en conclusión, después de la reunión de ayer, ¿en qué se quedó con relación a tomar decisiones definitivas? ¿Qué tienen que hacer los partidos? ¿En cuánto tiempo tienen que responder? ¿Quién va a entregar un documento final? ¿Cuál es el siguiente paso de manera formal para que todo lo que se conversó ayer se convierta en un protocolo de actuación para julio? Bueno, finalmente el Pleno es el que, junto con todo el trabajo que van a hacer los distintos departamentos técnicos, son los que finalmente van a plasmar. Porque yo hice un resumen diciendo lo que fueron las posiciones, las de más consenso, pero hubo posiciones también contradictorias. Por ejemplo, hubo 2 o 3 partidos que plantearon que no se estaban de acuerdo con celebrar las elecciones del 5 de julio, sino que estas fueran pospuestas en razón de la pandemia. Es decir, que ahora lo que se hizo ayer fue una reunión de consulta y quedaron a esos temas que yo he señalado lo suficientemente o ampliamente consensuados para llevarse a cabo en el sentido en que he planteado. Pero eso ahora necesita de ser plasmado en un protocolo y parte de ese protocolo tiene que ver con el trabajo que se deben realizar los distintos departamentos técnicos. Finalmente será el Pleno de la Junta Central Electoral, como el órgano rector de las elecciones, el que lo plasmará en un documento. Eso tiene que ser a la brevedad. Precisamente por eso es que ahora se han dispuesto todas estas reuniones o un conjunto de reuniones con los departamentos técnicos, con los delegados políticos, que permita que eso se haga a la mayor brevedad. Porque en el calendario que se presentó, ya para finales de mayo, comenzarse a imprimir el 26 de mayo las boletas definitivas, tanto de las candidaturas presidenciales como también de las candidaturas congresuales. Por tanto, estamos hablando de 20 días. En esos 20 días todo tiene que estar definido. La Junta mostró una voluntad, por lo menos en la vocería de su presidente, una voluntad de que las elecciones se celebren el 5 de julio, que es precisamente la actitud que debemos y que tenemos desde Alianza País, que estas elecciones se lleven a cabo el 5 de julio y que se creen las condiciones para llevarlo. Puedo incluso decir que en la voz del presidente de la Junta Central Electoral fue que las elecciones del 5 de julio, la actitud era sí o sí. Y asimismo nosotros creemos que deben tomarse todas las medidas, establecerse todos los mecanismos, crearse la confianza y la seguridad para que efectivamente se puedan celebrar el 5 de julio y la sociedad, la ciudadanía tenga la garantía de que va a ir a un proceso electoral y que estará garantizada la no propagación de la pandemia. Esa es la actitud. De que lo que ahora viene es un trabajo, vamos a decir, de carpintería, de terminar de armar
todo este proceso electoral en las próximas semanas. Bien, bueno, pues muchísimas gracias por recibirnos en tu hogar, Guillermo. Nuestros respetos y saludos a doña Aura Celeste. Y vamos, amigos, a hacer una pausa.